Hola, muy buenas. Soy José Salomón Perdomo, director del Centro de Investigación en Matemáticas Económicas y Sociales y de la Escuela Superior en Banca, Seguros y Actuaría. En esta ocasión vamos a referirnos a un video comentario del diseño curricular del técnico en Econometría Financiera con análisis de riesgos en banca y seguros. Y esos análisis de riesgos se extienden al sector productivo, por ejemplo, al sector industrial en el área de mantenimiento y de otros riesgos que ocurren en el sistema productivo, y cada riesgo se le asigna un seguro. Por ejemplo, eh, la econometría financiera es un poco de teoría económica, de estadística y de matemática. Pero a su vez, entre la teoría económica y la matemática se forma la economía matemática, que es más determinista que aleatoria. La teoría económica con la estadística que forma la estadística económica, la estadística con la matemática que forma la inferencia estadística o método de predicción de parámetros en modelos de toma de decisiones, y la unión de la estadística económica con la economía matemática y la inferencia estadística forma lo que es la econometría. Y la econometría financiera es aquella que se aplica al sistema financiero, al sistema bancario, mercado seguro y otras instituciones eh, financieras. En la parte de riesgos, el libro es interactivo. Por ejemplo, datos básicos de la carrera, ¿verdad? Lo tenemos aquí. El grado universitario técnico dura 20 meses, pero a su vez, paralelamente a esto, tenemos un programa de capacitación en educación no formal que se llama diplomado en econometría financiera con análisis de riesgos, de 150 horas, pero este es un diseño curricular para ambos sistemas, nada más que en la parte de capacitación es educación complementaria, complementa conocimientos, y en la parte de técnico, pues es poco más de rigurosidad en la complementación de estos estudios. Bien, entonces tenemos una introducción, un objetivo general y específicos. ¿Cuáles son esos objetivos generales específicos? Sigue los lineamientos de un formato del Consejo de Educación Superior. Eh, Tiene, por ejemplo, un marco teórico, y ese marco teórico en esta área de análisis de riesgos de mercados seguros, un marco teórico de econometría, una subdivisión de la teoría del riesgo en las instituciones financieras, la teoría financiera y económica. Bien, la econometría financiera y teoría educativa y la econometría financiera del Estado. Dentro de la teoría económica del Estado se analiza el problema de la balanza de pagos en la temática del endeudamiento externo, considerando que hay una tendencia alarmista del crecimiento de la deuda que no depende del presidente, más bien depende de los tratados de libre comercio que nos permiten un mayor endeudamiento, porque se dejan de producir ciertos productos aquí que beneficia más al sector externo que al país, ¿verdad? El endeudamiento externo y sus efectos de la crisis financiera del Estado. Y claro que aquí hablamos de una economía financiera que es convexa.
Es decir, es una propiedad que genera, digamos, aplicaciones a los problemas de resolución de optimización. También tenemos el fenómeno migratorio y cómo el técnico de economía financiera puede contribuir a reducir este fenómeno migratorio. También tenemos la crisis de la educación en el 2020 hasta el 2023, la crisis climática y la pandemia. Por ejemplo, aquí nos apoyamos en un comentario de la UNESCO y de la CEPAL, que por ejemplo, por el lado de la UNESCO se habla de la crisis climática, que ya es un hecho real y que se tiene que incorporar a los procesos de concientización humana. Y por otro lado, la CEPAL establece que la pandemia ha debilitado al sistema educativo. Y entonces, este concepto se basa en qué se tiene que hacer para mejorar el sistema educativo en esta área. Bien, también tenemos a lo que se refiere a nuevas carreras de educación, las TIC, la modernización de la educación, perspectivas al 2030, ¿verdad? Y entonces aquí tratamos de responder cómo las, las reformas curriculares del sistema educativo se relacionan con el empleo. Y entonces tratamos de responder esta pregunta. ¿Cómo es posible esta relación? Entonces tratamos de explicarlo aquí en estas líneas. Y entonces la sustitución de importaciones, que vuelve a ser un tema de moda porque produciendo importaciones que se pueden reemplazar, como por ejemplo producción de frijoles, granos básicos, hortalizas, productos agropecuarios en general, que han perdido la rentabilidad en el sector agropecuario porque estos productos en los países desarrollados son subsidiados y Honduras no puede competir en ese sentido por los precios y como todo se fundamenta en la rentabilidad, entonces ese exceso de importaciones provoca deuda externa. A pesar de que las remesas de los familiares son amplias, ¿verdad? Tenemos ese que produciendo importaciones, no son todas, ¿verdad? Pero sí hay unas que se pueden importar, se pueden sustituir. Bien. Pero también se define aquí la modalidad de la educación, bajo qué esquema se entiende. Y tratamos de establecer lo que también hay una modernización de la educación, que es aquel proceso de transformación de los diseños curriculares, pero también ese diseño curricular tiene que permitir una integración con el sector productivo. Por ejemplo, si se conocen las necesidades de educación del sector productivo, entonces el sistema educativo se puede orientar a ella y entonces la modernización de educación también tenemos una modernización sectorial que está influenciada por la educación, pero a su vez, ¿verdad? La sustitución de importaciones genera empleo, ¿verdad? Y eso es muy importante aquí en modernización. Vamos a corregir ese concepto. Bien, si regresamos aquí al índice, vamos a encontrar, por ejemplo, que dentro de los requisitos de ingresos tenemos una estructura curricular del plan por asignaturas, ¿verdad? Así, por ejemplo, esta es una asignatura y la tenemos, ¿verdad? Explicada con los temas de contenido
y cada asignatura presenta esa situación, pero a su vez, a partir del libro 3, cada uno es un libro electrónico y son 22 libros, de los cuales dos son eh, para sustituir alguno de estos temas. Bien, así por ejemplo, dentro de los modelos lineales y no lineales, con software, tenemos el video comentario. Y este video comentario, le damos aquí clic, ¿verdad? Entramos allí al video, ¿verdad? Y entonces aquí explicamos el contenido del libro. Seguidamente podemos regresar y así entonces son 22 libros, ¿verdad? Que cada uno tiene su video comentario. Entonces tenemos que en este libro número, por ejemplo, número 16, los modelos de econometría financiera 3, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos los contenidos, también tenemos explicación del video. Así, por ejemplo, aquí está el enlace, todos tienen un enlace. Pasamos aquí, miramos el video que explica el contenido del libro, ¿verdad? Y seguidamente entonces podemos volver a estos contenidos. Y así entonces tenemos que en total son 22 libros, pero también tenemos uno, en especial este, que está dirigido a la política económica, monetaria y fiscal con generación de empleo, buscando el mejoramiento del bienestar social global. Aquí, por ejemplo, tenemos entonces, comenzamos con este video comentario, ¿verdad? Que es una metodología de la econometría financiera convexa, cómo es que se aplica y por qué parámetros dinámicos. Que después con las cadenas de Markov eh, se estabiliza. Así tenemos este para el caso cada uno de estos videos y aquí finalmente presentamos el modelo de simulación, ¿verdad? En ese modelo de simulación, eh, también en YouTube, eh, ahí está el video. Y así, entonces, podemos decir que este comentario de los libros también tiene un lenguaje técnico que se usa en la política económica, monetaria y fiscal. Así tenemos, por ejemplo, este video que fue elaborado, este documento que fue elaborado por la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos el video. Regresamos entonces y aquí volvemos al índice y así todos tenemos estos dos libros optativos y este que también es 22 que se aplica a la investigación cualitativa de las MIPIMES. Eh, por ejemplo, aquí está el video comentario de esa investigación y en la bibliografía, pues los libros, sí me dice, pero sabes, cada libro tiene su propia bibliografía. Regresamos entonces al documento, ¿verdad? Que presenta el formato del Consejo de Educación Superior con la variante de que aquí se, se habla de videos comentarios, ¿verdad? De cada uno de los libros, pero aquí también hay un video comentario de, de libro, así por ejemplo en una introducción aquí tenemos un diplomado en econometría financiera de 150 horas
Aquí está, siempre está el enlace. Y este libro es gratuito. A todo personal que le gusta la educación y que reconocen que hay que hacer una reforma profunda en el sistema educativo, tanto en la educación formal como en la educación no formal, ¿verdad? En todos los niveles, este diseño curricular es gratis, ¿verdad? Lo hemos entregado ya a varias universidades y nos hace falta llegar a la presidenta de Honduras, la presidenta Xiomara Castro, y vamos a tratar de llegar al Ministerio de Educación. Y también tenemos alianzas con universidades importantes que avalan este título. Primero a nivel de diplomado, en el modo de complementación, 150 horas, y también a nivel de técnico que es para 2 años, y donde presentamos aquí todos los libros que se envían tanto en el diplomado como en la carrera técnica, nada más que en la carrera técnica son 20 materias en 2 años, ¿verdad? Y aquí son 20 materias en 150 horas. Y además, cada libro, cada uno de estos libros que hemos mencionado, por ejemplo, este que es uno de ellos, para el caso, los modelos de econometría 6, ya se refiere a una extensión del análisis de riesgos al sistema productivo, pero también este de riesgo de país, donde presentamos una propuesta económica en la pandemia y pospandemia, y un teorema que está relacionado con la sustitución de importaciones con el fin de reducir la deuda externa. Bien, si ustedes me escriben a este correo electrónico solicitando, por ejemplo, el video, el libro, el documento, entonces en jose.salomón.perdomo me solicitan este documento, entonces nosotros se lo haremos llevar. Gracias, eh, muy amables por su atención. Hasta pronto, gracias, muy amable.